Bienvenidos nuevamente a continuar con la presentación de volcanes y calderas del Ecuador y el mundo. En esta ocasión haremos una pequeña introducción sobre algunos fenómenos relacionados con el magnetismo en las erupciones, para luego, por fin, pasar a definir qué son volcanes y qué son calderas. En estas fotos, en la parte inferior tenemos un estratovolcán, el Tungurahua, y una caldera, el Altar. En la parte superior tenemos también un edificio volcánico, el Ninahuilca, y a mano derecha, en la parte superior, a una caldera muy conocida que es el lago Huicocha. Comenzaremos más adelante a ver los principales volcanes de Ecuador, que es lo que a muchos nos interesa. En primer lugar, debemos conocer que existe un fenómeno que ya es difundido a nivel del mundo científico, y es que existe periódicamente una inversión del campo magnético del planeta Tierra. La inversión simplemente significa que el norte pasa a ser sur y viceversa. Y esto parece estar ocurriendo cada 500.000 años. Si bien no tiene un origen volcánico, lo que sí podemos decir es que está influenciado o ha sido descubierto gracias al movimiento de las placas. Concretamente, en el fondo del mar sabíamos que las placas se están separando. El magma que está brotando a la superficie tiene hierro, y ese hierro tiene la propiedad de, al estar en altas temperaturas, alinearse al campo magnético de la Tierra. Entonces, sucede que en algún momento, para explorar el fondo del mar, se pasó un sonar magnético. Y en el sonar magnético, si la dirección del campo magnético era una, pintaba de color blanco. Pero si era la contraria, pintaba de color negro. Y entonces, en el sonar, se pudo ver que en el fondo del mar existía una serie de franjas blancas y negras, como si fuera la piel de una cebra. Calculando el ancho de esas bandas, en promedio se determinó que está alrededor de 500.000 años estos fenómenos de inversión del campo magnético. Como podrán ver en la escala que tenemos en la parte inferior, donde tenemos periodos de millones de años, eras y edades geológicas, estas se pueden ver de esa manera. Entonces, si lo vemos un poquito más matizado a colores, las franjas se podrían ver así, y tenemos la zona donde se da la divergencia de las placas por el ascenso del mar. Pero otro de los fenómenos que ocurren durante las erupciones es que la ceniza, que también está a alta temperatura, está cargada también de propiedades magnéticas, y debido a su velocidad y fricción entre ellas, produce estos fenómenos tan bonitos, pero sobrecogedores a la vez, que es la producción de rayos durante las erupciones volcánicas. Aquí tenemos una del Calbuco de Chile, tenemos también del glaciar del Eyjafjallajökull de Islandia. Son muy hermosas, pero sobrecogedoras. Y eso hace que los edificios volcánicos, inclusive los extintos, tengan cierta estática y una tendencia a producir rayos, a diferencia de otro tipo de montes o montañas que no son de carácter volcánico. Y sobre todo los basálticos y andesíticos. Entonces, definamos lo que es un volcán o propiamente un estratovolcán. En la erupción, normalmente con un nivel efusivo, es decir, producción de lava y materiales incandescentes, hay una acumulación de este material y se forma un edificio volcánico, un cono.
En este ejemplo vamos a ver el primo hermano del Cotopaxi, que es el Monte Fuji. Realmente es un caso, una foto muy bonita. Tienen un cráter a la final de la chimenea y este cráter tiene máximo como diámetro 2 kilómetros para considerarse un volcán. La diferencia serían las calderas. Son sistemas volcánicos con una abertura superior a estos 2 kilómetros. Y estos pueden producirse por erosión. Volcanes extintos que con el tiempo las rocas, las paredes se van desgastando y destruyendo, o por la destrucción del edificio volcánico en algún tipo de erupción cataclísmica. En esta foto concretamente se ve el monte Santa Elena, que tuvo una erupción cataclísmica, se autodestruyó parte del volcán, y por eso es que al centro podemos notar un domo, son notorios los domos en las calderas, donde continúa la actividad del volcán. Esto no es que sea otro edificio volcánico, sino más bien constituye un corcho. Acordémonos que en el Huaua Pichincha, durante el periodo eruptivo que tuvo por allá por 1998, el Instituto Geofísico llegó a determinar que se destruían los domos y se formaban otros nuevos durante 8 o 9 veces. Estos corchos simplemente en algún momento los expulsa el volcán y hay un fenómeno, llamémoslo así, de descorche. Pero las calderas que nos interesan son depresiones producidas por una erupción explosiva masiva. Es decir, la cantidad de material es expulsado en tal volumen y por diferentes puntos en una amplia área que cuando se vacía la cámara magmática, simplemente el suelo, el terreno se hunde, en unos casos cientos de metros. Entonces tenemos claro cuándo vamos a hablar de un volcán y cuándo hablemos de una caldera. En este punto, entonces, gracias al geofísico, tenemos que se va actualizando cada cierto tiempo el mapa de volcanes en Ecuador. Y aquí tenemos representados 84 volcanes. En realidad, los conocemos nosotros en su mayoría aquellos que son visibles por su gran altura o aquellos que están en actividad. Y entonces, si consideramos extintos a los que están en color azul, vemos que son la gran mayoría. Tenemos una serie de edificios volcánicos que están inactivos más de 10.000 años, en algunos casos millones de años, y están en proceso de destrucción o de erosión. En amarillo tendremos volcanes potencialmente activos, como el caso de Pululagua, es decir, aquellos que han erupcionado o han tenido actividad en los últimos 10.000 años. Es el caso de Cuicocha, de Limbabura, y así podríamos ir y vamos a ir viendo los casos más notorios. Por ejemplo, el Pululagua, tenemos el Sumaco, tenemos el Ninahuilca, y así podríamos ir viendo algunos casos como la laguna de Quilotoa, el Irinizazur, etc. El Chimborazo, el Puñalica, en la frontera entre Tungurahua y Chimborazo. En color rojo están, perdón, en color anaranjado están los activos en los últimos 500 años. Y así tendremos el Huaua Pichincha, tendremos la zona de la caldera de Chacana. Aquí me olvidé de indicarles el Cotopaxi, que es potencialmente activo. Una parte del Cayambe, una de las cumbres, y así. Entonces, los que están en color rojo son los que están en erupción, que bien nosotros los tenemos identificados como el Reventador y el Tungurahua, y acá al sur el Sangay. La lista en realidad de volcanes es completamente larga, va de norte a sur,
Y ahí podemos ver una serie de volcanes extintos en color azul, los potencialmente activos y los activos. Entonces, esta lista es larga y les invito a que la revisen en la página web del Instituto Geofísico para ir identificando de mejor manera cada uno de ellos en este mapa. Aquí tenemos la parte sur. Lo que sí les podemos indicar es que existe en color anaranjado aquí una caldera que es llamada Chacana y que se considera el volcán activo o potencialmente activo más explosivo en nuestro territorio. Mirando algunos de los volcanes en detalle, tendremos uno de los volcanes más bellos de nuestro país, es el Cotopaxi. Tiene un cráter de 800 metros de diámetro y podemos admirar su cráter desde muchos puntos de vista, como por ejemplo desde el occidente y desde el occidente también está en diferentes épocas. Su altura es cercana a 5.900 metros. Se comenzó a formar hace medio millón de años, relativamente joven. Y su formación ya como edificio volcánico se ha dado entre el 13.000 antes de Cristo al 4.500. Tenemos una serie de fotos muy bonitas. Esta es la vista desde el sur, donde se puede ver otro volcán pequeño, que es el Morurco, que es el típico acompañante del Cotopaxi. Desde el punto de vista volcánico, la erupción más notoria que ha tenido en los últimos años es la erupción de 1877, que se considera que tuvo un índice de explosividad, una magnitud de 4 en escala, es decir, medio kilómetro cúbico. En realidad, lo que tuvimos en el 2015 fue un descorche y expulsar algo de material que estaba en la parte superior, y es lo que pudimos ver en la erupción del Cotopaxi. Tuvimos unas vistas muy hermosas. Lo que puedo recalcar es que Cotopaxi en los momentos de mayor actividad llegó a emitir 20.000 toneladas diarias de óxido de azufre. Hablamos de que el motor de las erupciones es el gas y que hay una gran cantidad de gas. Imagínense esa cantidad de gas emitido diariamente. De tal manera que en su cráter podíamos ver el color azulado del óxido de azufre y también las paredes recubiertas de azufre condensado. El geofísico nos colaboró con un mapa de dónde se fueron ubicando los sismos en un periodo entre el 1 de octubre al 28 de octubre, es decir, casi un mes, y podríamos ir viendo que esos sismos que denotaban la actividad del movimiento de las rocas nos iban determinando cuál era el movimiento de ascenso del magma, tanto en la lámina que tenemos donde se puede ver la forma de la chimenea y la conexión desde la cámara, igual en esta otra lámina. Históricamente, la Tacunga nos puede mostrar algunos de los efectos del Cotopaxi. Sabemos que el principal efecto de sus erupciones es el derretimiento de los glaciares y la formación de los lahares con lodo. De tal manera que en Múlalo tenemos esta piedra enorme llamada la piedra chirintosa, que está acompañada de otras de gran volumen también, siendo esta la más notoria, y que demuestra la capacidad, la fuerza, la potencia de los flujos de lares. Pero quienes viajan a Latacunga pueden recorrer esta edificación frente a la cual está construido un supermaxi y que en realidad son los restos de una fábrica que fue cubierta por los lodos de la erupción del Cotopaxi. Esto en los márgenes del río Cutuchi de la Tacunga. Ese es uno de los efectos
fundamentales que históricamente se ha podido ver en el Cotopaxi. Entonces, realmente nos ha tomado algún tiempo esta introducción. En la próxima presentación vamos a continuar con el resto de volcanes del país que son muy numerosos. Muchas gracias por su atención.